Buenos días, compañeros y compañeras de las organizaciones indígenas de la UNIC y de todos los pueblos indígenas de Colombia. El día de hoy les hablo para comentarles varias cosas. La primera, el movimiento indígena llevamos cerca de 4 años insistiéndole a la mesa de conversaciones de La Habana que aperture nuestra participación e incorpore entre los acuerdos finales de La Habana nuestros planteamientos, nuestras aspiraciones de paz como pueblos indígenas. Después de casi 4 años, por toda la presión nacional e internacional que pudimos ejercer, finalmente el pasado 26 y 27 de junio se recibió en la mesa de conversaciones de La Habana una delegación de los pueblos indígenas de Colombia liderada por la UNIC. En aquella sesión hicimos nuestros planteamientos de orden político, de orden estructural, pero también en términos metodológicos y propositivos de cómo encontrarle una posible salida al acuerdo respecto de los temas indígenas. Posteriormente, sostuvimos sendas reuniones bilaterales con la Delegación de Paz de las FARC y del Gobierno Nacional. En ambas reuniones convenimos con ambas partes que se pudiera incorporar en el acuerdo final un capítulo étnico que recogiera los principios, las salvaguardas y las garantías en cada uno de los puntos de la negociación que se ha desarrollado en La Habana. Hace apenas 6 días, el día de hoy, se reúne en La Habana un cónclave integrado por la delegación del gobierno, que ha sido reforzada con varios ministros, y por la delegación de las FARC, con presencia de altos dirigentes políticos de la vida nacional, en el que se discute de manera intensa los últimos temas y en el que se hacen los últimos acuerdos en la idea de llegar en días, y más que en día, en horas, a un posible acuerdo final del conflicto armado en Colombia entre el gobierno nacional y las FARC. Durante todos estos días hemos estado insistiéndole al gobierno nacional y a las FARC en la necesidad de que se escuche a una comisión de pueblos indígenas y afrocolombianos, ya que el pasado 12 de agosto enviamos de manera oficial el capítulo étnico en unas 20 páginas, y después de escucharnos se puede incorporar ese capítulo como tal. Hoy tenemos una gran preocupación porque estamos a horas de que se cierre ese acuerdo. Y hace apenas algunos minutos hemos sido contactados por el gobierno nacional y nos han informado que el día de mañana, miércoles 24 de agosto, se nos está convocando a sustentar ese documento. Compañeros y compañeras, estamos frente a un momento histórico, frente a un momento político fundamental para la paz de nuestro país y para que en ese acuerdo final de paz queden recogidos e incorporados las apuestas del movimiento étnico en Colombia. Por eso, el día de hoy, estamos sacando un pronunciamiento en el que estamos convocando a todas nuestras organizaciones a declararnos en asamblea permanente. Necesitamos que toda nuestra gente se pronuncie, que todas nuestras organizaciones se pronuncien el día de hoy, el día de mañana, a la mesa de conversaciones, al gobierno nacional y a La Habana, en la idea de que se incorpore el capítulo étnico. Ya aceptaron recibirnos, mañana tenemos la audiencia, ahora necesitamos presionar para que se incorpore el capítulo étnico. Necesitamos que todos y cada uno, en todos los rincones de la patria, del país, hagamos ese ejercicio de pronunciarnos y de declararnos en asamblea permanente. Pero también tenemos que prepararnos, compañeros. Si por alguna circunstancia lo que estamos planteando en el marco del capítulo étnico, que corresponde a la implementación de los acuerdos en cada uno de los 6 puntos en nuestros territorios, no llegara a quedar recogido, compañeros y compañeras, tenemos que volver nuevamente a las carreteras de Colombia, de recoger nuestras banderas de la minga, de la paz,
y volver a las calles y carreteras de Colombia. Pero también una situación de tal magnitud nos tendría que llevar a hacer una revisión profunda de la relación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con los pueblos indígenas de Colombia y todas sus organizaciones. Repito, estamos en un momento histórico, político, trascendental para el país, para la paz de todos los colombianos y las colombianas, pero también estamos en un momento coyuntural fundamental en términos de la inclusión de quienes hemos sido víctimas, las principales víctimas del conflicto armado en Colombia, como han sido los pueblos indígenas y afrocolombianos. Compañeros y compañeras, estamos haciendo la tarea y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que ese capítulo quede recogido en el acuerdo final, pero necesitamos de la fuerza espiritual, social, política, organizativa de cada uno de ustedes desde los territorios. Muchas gracias, compañeros.